lucha ya ha dejado a más de 30.000 muertos. Este video, que está en manos de las autoridades judiciales mexicanas, muestra cómo estas bandas ejecutan a un delincuente rival. Los Zetas son un grupo altamente peligroso y criminal, porque ellos son quienes empiezan en el país con las cuestiones de extorsión, cobros de cuotas, secuestros, sobre todo a migrantes, para poder financiar. A la vieja usanza de la mafia italiana, le agregan esa faceta económica delictiva. Y sobre todo aquí tenemos algo muy importante, la extrema violencia que ejercen cuando decapitan, cuando ejecutan, o cuando tratan, por ejemplo, de llevar a cabo ese tipo de secuestros. Aquí en México se ha cambiado incluso algunos términos, hay algunos términos jurídicos, por ejemplo, el llamado levantón. No es lo mismo llevar a cabo un levantón que llevar a cabo un secuestro, que llevar a cabo una privación ilegal de la libertad. Porque el secuestro y la privación ilegal de la libertad tienen un fin, muchas veces económico. Cobrar un rescate, el secuestro que hay en todas partes del mundo. Sin embargo, el levantón, cuando se aplica a términos de crimen organizado, es porque se sabe que una persona es privada de su libertad, pero con el fin de ejecutarla. Tiene esa finalidad. La finalidad no es el rescate, sino es la tortura para obtener información y la ejecución. Y puedo decirte que solamente el 1% de toda la gente que se lleva a cabo, se priva de su libertad por levantones, puede terminar con vida. A todos los matan. A todos los matan. Los grupos de sicarios, para controlar una región que está en manos de un cártel rival, avanzan utilizando un orden y organización militar. Así, han llegado a tomar pueblos enteros. En estas imágenes, capturadas por cámaras de seguridad, se ve a una célula de los Zetas atacando una población del estado de Chihuahua. Ese día los Zetas mataron a 9 personas, entre ellas una nena que quedó en medio del fuego cruzado. La guerra contra el narco aquí en México ha tenido éxitos y fracasos, entre ellos la caída del jefe de jefes, Arturo Beltrán Leiva. ¿La captura más importante de ustedes fue la de Beltrán Leiva o hay otras? Yo creo que fue la que puso a la Marina en la primera plana. Sí. Sí, en Argentina llegó esa información. Evidentemente. ¿Nos cuenta algo sobre ese operativo? Bueno, claro, es lo que yo puedo comentar en este momento. Seguro, hay cosas que evidentemente fue un operativo complejo. Se le venía siguiendo a Beltrán Leiva desde ya hacía varios días. La semana anterior se había logrado tener información de que asistiría a una fiesta en un lugar también cercano a Cuernavaca. En Cuernavaca. Se montó un dispositivo y en el último momento la fuerza que se estaba desplegando fue detectada y salieron a sangre y fuego. Y bueno, no pudimos hacer la captura de él ni de otros capos importantes que se supone que estaban en esa fiesta. No había pasado una semana cuando el trabajo de inteligencia y estos capos que aparentemente con una gran infiltración en otras instancias sentían una enorme seguridad, mostraban una soberbia inaudita, vuelve a personarse en el lugar, en este departamento donde fue capturado, y la Marina tiene la información. Ahí se toma la decisión de no entrar en un esquema de coordinación, de operarla solos. El almirante secretario autoriza que... Solo la Marina. Solo la Marina en ese momento, para evitar cualquier fuga. Filtración. O filtración que pudiera alertar al Capos. En algún momento de la noche llega el grupo de intervención, toman el edificio y concentran a todos los vecinos del lugar a un área segura para protegerlos y evitar que pudieran haber daños colaterales. Y posteriormente invitan a estas personas a rendirse y ellos, bueno, la historia es ampliamente conocida, se defienden a sangre de fuego hasta el último hombre y cae abatido Arturo Beltrán Leiva.
y se convierte en el primer gran éxito. Habíamos tenido muchos éxitos de otro tipo, aseguramientos importantísimos de cocaína en cuanto a cantidades y cosas, pero en cuanto al aseguramiento de un líder de un cártel, este creo que fue... Era un personaje muy conocido. Claro, y que puso a la Marina en el primer plano y demostró la efectividad de los grupos de fuerzas especiales que se habían venido preparando a lo largo de la administración. Aquí a la entrada es en donde quedó el cuerpo de Arturo Beltrán Leiva. Se utilizaron, además de armas de grueso poder, granadas por parte de no solamente de los infantes de Marina, sino de ambos lados de esta contienda. No mucho tiempo después aseguramos en Puebla al Grande, que era el brazo derecho de los Beltrán Leiva también. Lo interesante es el que fue sin disparar un solo tiro. O sea, él se había movido a casa de su familia a pasar un fin de semana. Vivía en una zona residencial de lujo. El dispositivo se desplazó, es muy repetitivo, se establece un círculo de seguridad. Sí. Y bueno, una vez que se logró ubicar que sí estaba en el área, llegaron de pronto y afortunadamente tenía menos escoltas de los que nos habían dicho, y bueno, fue asegurado. El otro, también de mucha relevancia por la continuidad, y es cuando yo hablo de que se les va acosando, fue el de Tony Tormenta. Aproximadamente un mes anterior se le había ubicado en una casa que estaba cerca de la frontera, en una zona residencial. Se envía una fuerza de introducción, una fuerza de penetración no muy grande, consideramos que superaban al número de escoltas, y se planea el operativo para llevarse alrededor de la 1 de la mañana. Viene una solicitud de refuerzos y fue impresionante. Perdimos ahí a 2 hombres, al comandante del grupo, lo matan, y con vehículos blindados que los impactaban contra los nuestros, logran romper el cerco antes de que nosotros ingresáramos a la casa y logra escapar. Continúan las investigaciones, se les sigue persiguiendo. En aquella ocasión se tuvo la información de que sale herido. 2 semanas después nos los vuelven a situar en otra casa, también en el norte, estoy hablando todo de la área de Tamaulipas. Se monta el dispositivo, hubo algún tipo de coordinación, y bueno, minutos antes de que arribara la fuerza, de hecho él impacta al primer vehículo y logra escapar. Sí. Y otras 2 o 3 semanas después, estando en la mañana, hay un enfrentamiento entre delincuentes, se logra asegurar a uno de ellos que da una posición de donde pudieran estar. Se hace el despliegue. ¿Un enfrentamiento entre ellos? Primero hay un enfrentamiento entre ellos en la mañana, ahí llega la Marina, una de las gentes aseguradas logra dar una información, y se interceptan una serie de comunicaciones de que él se estaba moviendo, y afortunadamente logramos acordonar el área donde él estaba y él ya no puede salir. Hay otro enfrentamiento en el que volvemos a perder a otros 2 elementos, pero bueno, son los precios que se pagan en esta cosa. Surgió en estos días un dato que sorprende y es el resultado inmediato de la violencia por la guerra contra el narco. Han abandonado en todo México 300.000 viviendas por la violencia. Los estados más afectados son los de Chihuahua y Michoacán. Volviendo a las bandas armadas que trabajan para los cárteles, hay varias y son muy violentas. Cada una tiene su particularidad. El otro bloque que se conforma es el cártel de los Beltrán Leiva, los Zetas,
todo lo que tiene que ver con el cártel también de Juárez, que es uno de los cárteles antiguos más importantes. El cártel de Juárez. Así es, el cártel de Tijuana, que encabeza los Arellano Félix, que es la familia Arellano Félix, y hacia abajo con otra organización que es muy violenta, que son los Zetas. Los Zetas. Los Zetas, que los Zetas eran el brazo ejecutor del cártel del Golfo y que se escinden a partir del año pasado, en febrero del año pasado, porque el líder histórico del cártel del Golfo, que es Ociel Cárdenas Guillén, fue detenido hace unos años en México. Entonces el grupo de los Zetas está formado por exmilitares que han sido adiestrados en, podríamos decir, capacitación o incluso terreno de grupos especiales que están acostumbrados a penetrarlo todos. Comandos especiales. Podríamos decir. Esos son los Zetas. Así es. Los Templarios es un grupo reciente, de reciente creación. Te puedo decir que inició su creación a principios de este año, a raíz del abatimiento de uno de los principales líderes de la organización, que es la familia Michoacán. Hace pocos días, en un operativo conjunto de las fuerzas federales, fue capturado el gerente financiero de los Zetas. Fue un duro golpe a esa organización criminal. En la que personal militar detuvo a Valdemar Quintanilla Soriano, alias Adal, quien es identificado como el segundo operador a nivel nacional de la estructura económica financiera del grupo criminal Los Zetas. Pero esos golpes no alcanzan. Las bandas siguen operativas y cada vez tienen más dinero. Ese tipo de gente se maneja libremente, ¿no? No están muy escondidos. No, yo creo que parte de lo que ha hecho las acciones del gobierno federal es que los traemos ahorita en salto de mata. Se manejaban libremente. Se manejaban, por eso. Y esto es importante resaltarlo, porque es lo que demuestra que las acciones del gobierno federal, a pesar de las muchas críticas que recibe, no están equivocadas. Lamentablemente es lo que se ve en los medios, o sea, es lo que suena, porque es lo que vende. La estrategia del gobierno federal tiene muchísimas aristas que yo no soy la persona indicada para sí, yo digo históricamente, ¿no? Por ejemplo, la historia de Carrillo Fuentes. Claro, que asistían a las fiestas, hay fotos. De hecho, vivió en Argentina cuando ya estaba prófugo, entraba y salía con su nombre de Argentina a México, volaba, hay fotos. Invertía dinero, claro. Y nadie lo perseguía. Estoy hablando de históricamente, Totalmente, ¿no? De acuerdo. Hay fotos históricas de esta gente con políticos de alto nivel, o entrando y saliendo a fiestas públicas, a las fiestas charras que nosotros tanto nos gustan a los mexicanos, que son frecuentes en algunos lugares, sobre todo el norte del país. Asistían a los restaurantes, hacían beneficios sociales. Sí. Creo que la conocemos, igual que lo hacen en Colombia, y se movían de manera impune, libremente. Hoy no más. Usted debe haber leído una entrevista que hace Mayo Scherer creo que fue el Mayo Lambada, y donde le dice: vivo en la sierra, ¿no? Esas vidas de Oropel que se les veían ya no las están llevando. Ahora viven escondidos. Hay un blanco al que estamos siguiendo, en que tenemos información que él técnicamente vive en su coche. Está en movimiento permanente, o sea, porque cada que logran, que se descuidan o que logran, los estamos agarrando. Aquí en México, los narcos muchas veces intentan comunicarse con las autoridades o enviar amenazas de una forma muy particular: las narcomantas. En este video vemos cómo una banda organizada deja narcomantas con mensajes para el gobierno sobre una transitada carretera mexicana. Lo hacen a la vista de todos. Esta madrugada, un par de sujetos colocaron una en el semáforo que se encuentra ubicado en la 20 Avenida por 15 Sur, a unos metros de la iglesia Corpus Christi, la cual decía lo siguiente: hay trabajo para todos los que quieran hacer billetes, tienen protección garantizada, pagamos municipales, judiciales, federales y militares, y para todos los que están conmigo, atentamente, La Campanita.
Otra costumbre llamativa que nos ayuda a entender la idiosincrasia del crimen organizado mexicano son los narcocorridos. Esos narcocorridos son compuestos e interpretados por grupos conocidos en México, aunque, cabe aclararlo, la letra de la canción siempre cuenta con la aprobación del capo narco, si no el cantante se arriesga a ser asesinado. Ese güero es muy valiente y trabaja bien pesado. Con gente de California, de Detroit y de Chicago, anda en puras trocas nuevas, por supuesto bien armado. Su compadre lo acompaña porque es su fiel compañero. Son igual de enamorados y tienen mucho dinero. Sus gustos son las mujeres, las armas y carros nuevos. Algo más para entender al narco mexicano. Parece que hay como una cultura narco. Hay zonas en las que no son mal vistos. Sí, regiones. es el caso del Chapo. Es el caso del Chapo y Durango, por ejemplo, la capital. Lo quieren. Lo quieren y lo protegen, y en muchos poblados. Casualmente el narcotráfico durante muchos años en México, además de llevar a cabo una labor ilícita, se dedicó a llevar a cabo una labor social. Entonces no solamente contrató a los campesinos para poder sembrar la droga y cosecharla, por supuesto, sino también de beneficios a las comunidades, de pavimentación de calles. Lo que no hizo el Estado lo hizo el narco. Lo hizo en muchas ocasiones. Entonces es una persona muy querida y por supuesto entonces buscaron a través de una base social la protección. Por eso después de tanto tiempo se puede mover con absoluta tranquilidad. Totalmente, porque son benefactores, y en una comunidad donde hay a veces pobreza extrema, cuando le llevas un festival con cantantes, les regalas electrodomésticos, les pavimentas una calle, les das despensas, bueno, pues... Protegen al benefactor. De una vez, sí, claro. En minutos vamos a realizar un viaje hacia el corazón de México. Estaremos cara a cara con un jefe regional de la organización Los Zetas, la más violenta de todas. Aquí se maneja por plaza. Ajá. Cada plaza tiene su distribuidor. Un área. Un área que tiene un dueño. Tiene un dueño. Un solo proveedor. Un solo proveedor. Y de ese proveedor se divierte en varios. Ajá. O sea que hay varios que se dedican a vender. Bien. Que te trabajan a ti. Sí. Y nadie más te puede trabajar.